motivos. En primer lugar, porque en estas señaladas fechas, podemos colaborar con la Asociación de Fibrosis Quística. Es para nosotras una gran alegría poder estar aquí y por ello queríamos agradecerle a la 41 pues, la organización de este evento. Muchísimas gracias. Bueno, en segundo lugar, porque estamos en este escenario como Tuna. Y bueno, es que resulta que el año pasado estuvimos aquí ante ustedes actuando, pero como Tuna novata. Y pues hoy podemos decir y presentarnos como la recién becada Tuna femenina en Medicina de Valencia. Y bueno, que no se diga que no ha costado lo suyo, ¿vale? Porque esto cuesta, pues, fundar una Tuna como quien emprende un proyecto, pues no es nada fácil. Uno tiene sus idas y venidas, y ello bien lo saben pues, nuestros padrinos, la Tuna de Medicina de Valencia, que sin ellos pues no estaríamos aquí hoy, la verdad. Así que muchas gracias. Y... muchísimas gracias, usted está ahí con el aplauso, muy bien. Y bueno, desde luego agradecer a nuestras familias, porque la verdad que son los que nos aguantan realmente, su apoyo incondicional, porque claro, uno dice, bueno, yo voy a entrar en la Tuna, un mundo desconocido, tal. Claro, la familia dice, ¿y eso qué es? Tal. Y claro, luego los comentarios de, hija, pero no venías hoy a comer, no venías a cenar, hija, no dormías en casa, mamá, lo siento, tal. Bueno, os quiero, familia. Y nada, sobre todo aprovechar esta ocasión para agradecer a mis compañeras verdaderamente, porque estoy muy orgullosa de ellas, porque han dedicado mucho y gracias a su empeño podemos estar aquí hoy y disfrutar sobre todo y decir que bueno, que ha valido la pena. Y sobre todo, pues bueno, para este día especial también queríamos, por último, agradecer que nos acompaña hoy Sara, representante de la Tuna de la Universidad Politécnica de Valencia. Sara, ¿dónde estás? Bueno, y la verdad que nos ha apoyado muchísimamente. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Buenas noches, damas y caballeros. Hoy es uno de esos días que uno recuerda para el resto de su vida. Bueno, en primer lugar, pues estoy feliz de poder aportar mi granito de arena para la Asociación de Fibrosis Quística de Valencia, que aunque ya lo ha dicho mi compañera, no debemos olvidar que estamos aquí por ellos. Y en segundo lugar, bueno, pues no saben qué agradecida estoy a estas compañeras. Gracias Natalia, gracias chicas de la Tuna Femenina de Medicina de Valencia. No solo por estar aquí, sino porque, bueno, ¿qué hacemos hoy? Celebrar la Navidad. ¿Y con quién pasamos la Navidad? La Navidad se pasa en familia, y para los que amamos la Tuna es una gran familia y es un motivo de alegría cuando la familia crece. Esta familia que es la Tuna ha crecido con una nueva, joven y lozana Tuna, y aquí no nos preguntan, oye, ¿qué va a ser, niño o niña? Y todos decimos, bueno, da igual, lo importante es que venga bien, lo voy a querer igual. Sí, lo voy a querer igual, pero la verdad es que yo quería que fuera niña. Quería que fuera niña porque hacía muchos años que se echaba de menos por las calles de esta ciudad una Tuna femenina de nuevo, así que no puedo estar más feliz de estar hoy con ellas. Muchas gracias, chicas. ¿Cómo la alargamos, aquí, el aplauso y tal? ¿Cómo nos gusta? En definitiva, como símbolo de unión, queríamos dedicarles una canción. Desde la Millor Carrera de Mont nos vamos a México, nos vamos a la Feria de las Flores. Me gusta cantarle al viento
y aunque otro quiera cortarla, yo la divisé primero y juro que voy a arrancarla, aunque tenga jardinero.